Bienvenidos a una transmisión más que estamos realizando con Librerías El Sótano, una serie de presentaciones de títulos más o menos recientes de la editorial Gediza que estamos presentando en parte porque durante el primer año de la pandemia no pudimos realizar presentaciones por las dificultades propias que nos representó la pandemia. Entonces, en algunos casos como en este, hemos pensado en un formato distinto al de las presentaciones convencionales, un formato que permita ubicar contextualmente la importancia del tema que trata el libro. Y en este caso, en el caso del libro que nos convoca, ahorita voy a presentar a los participantes, que es Mundos de Muerte, Despojo, Crimen y Violencia en Guerrero, que bueno, el solo título ya nos indica la urgencia de este libro. En este caso, pues, hemos invitado a Ariel Ruiz Mondragón. Él es periodista de la revista Etcétera. Es importante que diga que él accedió a participar en este ejercicio en el que una primera parte de la entrevista va a quedar grabada en este video y ustedes podrán acceder más tarde, en días próximos, y quedará, por supuesto, en el portal de la revista Etcétera, la entrevista completa que realice con todas las preguntas y respuestas de los autores. En este caso, los autores son Carlos Illades y Teresa Santiago, que nos acompañan también aquí. Carlos Illades, doctor en Historia, que también es autor con otros libros en la editorial Gediza. Él es profesor investigador de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Coajimalpa, y Teresa Santiago, doctora en filosofía, también autora en Gediza, con otro libro. Ella es profesora investigadora de la UAM, de la Universidad Autónoma Metropolitana, Unidad Iztapalapa. Bueno, este libro es importante que les mencione que pues justamente está a la venta en librerías El Sótano. Pueden adquirirlo en línea o ir a las librerías que ya están abiertas, que ya han habilitado para que pueda el público entrar con las medidas que hayan decidido en librerías El Sótano. Entonces, bueno, pueden adquirir este libro en librerías El Sótano. Yo me despido aquí. Dejo a los participantes para que tranquilamente dialoguen. Y bueno, mi nombre es Luis López Rosales, soy el representante de la editorial Gediza para estas presentaciones, estas actividades. Muchas gracias, Tere, muchas gracias, Carlos, muchas gracias, Ariel, y los dejo. Insisto, pueden comprar este libro en librerías El Sótano, a quien agradecemos mucho la disposición para esta serie de presentaciones y charlas. Bueno, hasta luego. Pues, doctora Santiago, doctor Illades, un saludo, es un gusto volver a conversar con ustedes. Hace años conversamos acerca de su anterior libro, Estado de Guerra. Ahora tenemos oportunidad de hablar de Mundos de Muerte. Una pregunta que ya les hice algún día, justamente sobre su anterior libro, A la Limón, es ¿por qué hoy Guerrero? Hay varios apuntes históricos. Dicen, entre otras cosas, por ejemplo, que lo que ocurre en Guerrero muchas veces también tiene repercusiones en todo el país. ¿Por qué hoy esta exposición, digamos, de la situación de Guerrero, de la situación social, política, de seguridad? ¿Por qué hoy un libro sobre Guerrero? Bueno, este libro es, perdón, Carlos. No, adelante, por favor. Este libro completa nuestro trabajo de estado de guerra. Queríamos ya concentrarnos en alguna zona, digamos, del país que estuviera distinguida, una distinción bastante dudosa, claro, por su violencia, por la manera como se estaba llevando a cabo la guerra contra el crimen organizado. Y Guerrero, sin duda, tuvo unos picos de violencia muy altos en los últimos tiempos. Nosotros cuando decidimos hacer el libro, precisamente estaba en una de las olas más altas de violencia este estado. Entonces nos pareció que allí podíamos nosotros hacer nuevamente un análisis de la situación, porque además Guerrero conjuga una serie de características
pues muy, muy particulares que no se dan en otros estados. Su composición social, la cuestión geográfica, la manera como se dan, por ejemplo, estas diferencias tan enormes en el estado, que por un lado es tan arcaico y por otro lado hay una modernidad pues muy notable, ¿no? Como es en el caso de Acapulco y otras ciudades. Entonces, su población indígena, su situación de que siempre ha sido un estado pues identificado como productor de droga, en fin, entonces todo eso, más como digo, una ola de violencia muy, muy alta que se dio justo cuando decidimos nosotros hacer el libro, nos llevó a pensar que era la oportunidad de precisamente extender nuestro análisis. Muy bien. Hay algunos elementos que me llamaron particularmente la atención del libro. Por ejemplo, la larga tradición de cacicazgo que ha habido en Guerrero. Y quisiera saber cómo se insertó el cacicazgo en esta economía criminal, en la globalización, en el nuevo orden justamente que impusieron los delincuentes, en el modelo extractivista de economía. ¿Cómo se insertó, por ejemplo, instituciones como el cacicazgo y otra también muy tradicional, la militarización del Estado, ¿no? Yo creo desde Caballero Aburto, ustedes dicen ya hay intervenciones, en los años 70 es el gran escenario de la guerra sucia. ¿Cómo se insertó, digamos, la militarización, el cacicazgo en estas nuevas estructuras? Incluso, ¿cómo se ha transformado el cacicazgo en Guerrero? Sí, Ariel. Guerrero fue formado por caciques. O sea, el cacicazgo está en el origen mismo de la entidad. Esto es, Juan Álvarez, por ejemplo, Nicolás Bravo, los fundadores de la entidad, pues eran caciques importantes en distintas zonas de la entidad. Entonces, eso está en el origen. Luego, en el porfiriato, pues es cuando llegan los caciques Figueroa, que se extenderán su dominio en el Estado a lo largo del siglo XX, yo diría todavía el siglo XXI, pero un cacicazgo ya no tan fuerte como fue en el siglo XX. Ahora bien, en este trasfondo donde están estos cacicazgos, lo que hemos encontrado es que se han combinado de una manera pues óptima en términos de sus propósitos con la modernización, digamos, de las últimas décadas. Esto es, los cacicazgos han sido como un trasfondo del entramado institucional de la entidad que ha podido vincularse con incluso formas más de carácter democrático, por ejemplo, en la política. Han sabido reciclarse por el poder que tienen en relación con el dominio de los recursos y el control de la política e incluso control de ciertos segmentos de la población. Y eso me lleva a la segunda parte de tu pregunta. Los caciques también han sabido negociar con el crimen. Y han sabido negociar con el crimen porque justo tienen la posibilidad de mediar entre la esfera, digamos, delincuencial y la esfera pública en la entidad y permite, digamos, establecer estos vínculos que son indispensables incluso para que funcione la economía criminal. Ahora bien, Guerrero también ha sido un territorio desde sus orígenes o incluso desde antes que existiera la entidad, donde han sido sumamente potentes, fuertes los movimientos sociales. Movimientos sociales que habitualmente fueron reprimidos y que dieron lugar a presencia pública, presencia de los organismos de seguridad desde pues, periodos muy tempranos y sin duda a partir de 1960 con el movimiento popular que derriba a Caballero Aburto. Entonces, Guerrero entraría perfectamente en este ciclo que definimos en el otro libro como estado de guerra, en la medida en que articula
esta vieja guerra, digamos, la guerra contra los movimientos sociales, contra la guerrilla, hasta la actualidad. O sea, se han empalmado esas dos guerras en un estado, bueno, y la guerra sucia en medio, en lo que llamamos un estado de guerra. Claro, ahí sí, para la doctora Santiago, ustedes caracterizan lo que se vive en Guerrero como una guerra de baja intensidad. Quisiera que nos explicara un poco este concepto y bueno, pues cómo se aplica justamente a Guerrero, ¿no? Que usted dice, pues hay una guerra de baja intensidad. Bueno, más bien la llamamos guerra irregular, guerra interna, que ya lo habíamos usado ese término en el otro libro, en Estado de Guerra, y ahora tratando de afinar más el concepto, la categoría, lo que usamos es guerra irregular. ¿Por qué una guerra irregular? Bueno, por varias razones. En primer lugar, porque no se combate a un ejército formal, no es el combate de dos ejércitos, sino que la fuerza, digamos, del Estado combate a bandas muy bien pertrechadas, algunas de ellas son prácticamente ejércitos privados, particulares, ¿no? Pero es, digamos, no obedece al estándar de una guerra convencional. En segundo lugar, los objetivos que buscan los criminales, sus métodos de lucha, su financiamiento, son también muy diferentes de la guerra convencional. Se podrían ubicar entre lo que alguna autora, Mari Kaldor, llama las nuevas guerras. Las diferencias o las distinciones tradicionales en la teoría de la guerra también aquí están completamente desdibujadas. Entre combatiente legítimo e ilegítimo, ¿a quién se combate? Están involucrados en ese combate pues soldados, policías, criminales, y ahora incluso los nuevos, la Guardia Civil, por ejemplo, que está formada también por marinos y por los antiguos policías federales. Al final de cuentas, aquí uno podría preguntarse quién es el enemigo, en dónde está el enemigo. Es un enemigo pues sumamente difuso, algo que también ya habíamos destacado en el primer libro, y todo esto hace que en esta guerra sea muy difícil aplicar los principios de contención que están pues en la normatividad de una guerra convencional, en el derecho internacional o incluso en la teoría de la guerra justa. Es muy difícil realmente poder aplicar estos principios de contención, ¿no? Entonces, por todas estas razones, llamamos guerra irregular a la guerra que podemos nosotros observar en muchas regiones del país, pero bueno, en este caso en particular en Guerrero. Claro. Ahora bien, también hay un apunte importante en el libro que dice, bueno, pues que la globalización no le sentó bien a Guerrero. ¿Qué pasó por ahí con Guerrero? Porque bueno, es un estado a que tratan mucho, por ejemplo, el caso de Acapulco. Uno pensaría que con el turismo iba a florecer. Están las riquezas minerales, está el oro, la plata, están los bosques. ¿Qué pasó que le sentó mal la globalización a Guerrero? Sí, no le sentó bien porque le sumó a los problemas antiguos los problemas nuevos y a las violencias antiguas violencias nuevas. ¿Y esto por qué? Porque si bien es cierto pues, que Acapulco tiene lo que acabas de mencionar, también es cierto que se convirtió en el corredor o uno de los corredores de las drogas, ¿no? Por su situación geográfica. Esto es, primero, de las drogas que venían de Sudamérica, hablo ya en la época de la globalización, y en segundo lugar, pues ya como un productor sólido fundamentalmente de heroína o de la goma de opio de la cual sale la heroína, que por cierto ahora está bastante deprimido el mercado. Entonces, las que podrían haber sido ventajas para Guerrero en términos de un desarrollo durante la globalización, en realidad se revirtieron en contra de la entidad en la medida en que su situación geográfica, sus condiciones de precariedad económica
lo convirtieron en un terreno fértil para el trasiego de drogas. Además, una consecuencia esta ya de la propia guerra al crimen organizado y del conflicto entre los cárteles, es que Guerrero sufrió la fragmentación o padeció la fragmentación del cártel de los Beltrán Leiva. El cártel que controlaba, pues en buena medida, el trasiego de drogas, se fragmentó, y lo cual llevó, entre otras cosas, a la confrontación de grupos más pequeños que tienen que ver con las múltiples violencias que existen en la entidad. Incluso violencias que podríamos distinguir a partir de los grupos de acuerdo a la parte de la entidad de la que estemos hablando, ¿no? Por un lado, los Guerreros Unidos, por otro lado, los Rojos, por otro lado, las presiones de la familia michoacana, etcétera, etcétera. Ahora bien, ya montada la economía criminal en los cacicazgos guerrerenses, en la pobreza guerrerense, pues lo que tenemos es la apropiación del crimen de otros espacios económicos que no son las drogas, ¿no? Tú mencionaste hace un momento el oro. Guerrero es como el quinto o sexto productor de oro del país. Ahí se han instalado las compañías mineras canadienses, que son las que controlan, creo que es como el 60% de la producción de oro a nivel mundial. Entonces, ya creadas las estructuras, digamos, de las bandas criminales que han pasado a distintos espacios, según les convenga, a distintos espacios económicos, pues incluso estos lugares que podrían haber ayudado a detonar pues, ciertas mejoras, aparte de todo el daño, por ejemplo, ecológico que ocasionan las mineras, pues ya fue en un clima, digamos, de violencia, en el cual pues, los trabajadores tampoco se han beneficiado mucho de eso. Te pongo un ejemplo, ¿cómo se llama? El cinturón de oro de Guerrero está más o menos en el centro de la entidad, digamos, entre Chilpancingo e Iguala. Bueno, y se extiende, digamos. En ese lugar, el crimen organizado tanto extorsiona a las mineras como extorsiona a los trabajadores, ¿no? Entonces es una negociación, digamos, por los dos lados que, pues, sin duda daña la economía de la entidad, pero también le es funcional a lo que mencionaste hace un momento, a la empresa neoextractivista, y le es funcional, no obstante que la extorsiona, porque también le ayuda a quitar de en medio a la gente que estorba. Esto es, la resistencia, la protesta, pues también puede ser acallada porque el crimen, pues también, o un segmento del crimen, puede funcionar como punta de lanza de las empresas transnacionales capitalistas. Y eso, por ejemplo, lo vimos desde mucho antes. En la época del segundo, bueno, es el tercer Figueroa, el de Aguas Blancas, ¿no? O sea, los primeros son los de la Revolución. Francisco Figueroa, ahí los Figueroa, pues son los primeros revolucionarios guerrerenses. Después viene el ingeniero Figueroa Rubén, que es como el que consolida el cacicazgo. Y el tercer Figueroa, al que le estalla lo de Aguas Blancas, pues ayudó mucho, por ejemplo, a meter transnacionales estadounidenses a la extracción, bueno, al hurto, digamos, de las maderas preciosas en la entidad. Entonces, pues eso promovió no solo despojo, sino una violencia grande en los espacios madereros de la entidad, lo cual también explica que parte de las víctimas de la guerra sean los llamados ecologistas, o sea, son ecologistas, digamos, a fuerzas, porque los ejidatarios que luchan, digamos, por defender el territorio, pues acaban siendo víctimas de este acaparamiento y de este despojo de la riqueza maderera. Claro, doctor. Ahora bien, otro punto que me parece muy interesante es políticamente cómo ha moldeado, digamos, la entrada del crimen, de la economía criminal
de las bandas delictivas a Guerrero, ¿no? Y también, pues, ¿qué ha pasado con el Estado en Guerrero? Hay apuntes allí sobre un Estado fallido, que las bandas criminales entran hasta incluso donde no llega el Estado nacional. Y hay una cita ahí de Mbembe, ¿no?, que me parece muy, muy inquietante. Habla, por ejemplo, de la privatización del poder de coacción, de esto de que estos criminales son los que deciden quién vive y quién muere, la necropolítica de la que hablan en el libro. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo se ha moldeado políticamente Guerrero con la intervención de estas bandas? ¿Y qué ha pasado también con el Estado? Bueno, justo esa categoría de Membe, esa noción de necropolítica, nos pareció muy atractiva para tratar de explicar lo que nos estás preguntando precisamente. Es decir, es una nueva forma de soberanía que decide sobre la vida, la muerte del sujeto anulando su autonomía. Es una categoría que puede entonces emplearse en distintos contextos y nosotros intentamos hacerlo en el contexto de Guerrero. Lo que pasa es que el Estado omiso, ¿sí? O más bien la soberanía que debería de tener el Estado, al ser un Estado omiso o un Estado que compite pues con otros poderes, es un terreno muy fértil precisamente para que se dé todo esto que explicaba Carlos del capitalismo desregulado, y entonces poco a poco el Estado va perdiendo su papel. Las tres funciones del Estado, que son la seguridad, la fiscalización y el territorio, van siendo ocupados por otros poderes, en este caso por el poder criminal, de tal manera que va ocupando precisamente todos estos espacios, y el nuevo soberano, que sería precisamente todos estos grupos criminales, decide que se tiene que pagar por la seguridad, por ejemplo, quién vive, quién muere, se expropia bienes, en fin. Entonces, eso es lo que ha pasado con el Estado en Guerrero, a pesar de que yo no sé si sería muy correcto llamarlo un Estado totalmente fallido, pero sí, en muchos casos podríamos decir que la ausencia de Estado es lo que ha propiciado precisamente que existan estos mundos de muerte, es decir, estos círculos de violencia, porque hay verdaderas zonas en donde el Estado es no solo omiso, sino verdaderamente inexistente. Pero además esa omisión del Estado, esto me parece interesante, no es nada más, digamos, un accidente, sino que también ha servido para que el Estado, por ejemplo, el cultivo de la amapola también le ha convenido al Estado, porque de esa manera desatiende las funciones que debería de tener. Es decir, los campesinos, los agricultores que se dedican a la amapola, pues lo están haciendo de motu propio para poder sobrevivir. Y entonces esto le conviene al Estado porque esa omisión precisamente lo desvincula de las funciones que debería de cumplir, ¿sí? Entonces, allá hay una mezcla, digamos, de un Estado, pues, semifallido, o un Estado que a veces sí cumple con sus funciones, pero hay también momentos en los cuales le conviene no cumplir con sus funciones. Hay también partes del Estado que están cooptadas por otros poderes, como explicaba yo hace un momento, y partes del Estado en donde sigue funcionando, digamos, con cierta normalidad, ¿no? Y bueno, la cuestión de la política, pues allí hay una intervención muy fuerte, desde luego, por parte de los grupos criminales. Sabemos que en Guerrero es uno de los estados en donde más crímenes se cometen cuando hay elecciones de alcaldes, de regidores, etcétera, ¿no? Está totalmente infiltrado, o muy en buena parte infiltrado por el crimen, todo el debate político, digamos, la competencia más que el debate, la competencia política.